¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema del aspecto forma y continuamos con el tema del coligamento. Estuve explicando la clase pasada cuáles eran los tipos de coligamento. Teníamos coligamento en arco, arco buclado, guirnalda, guirnalda buclada y vimos el arco en primer lugar, que era el modelo caligráfico que ya se le enseña al niño. Luego, en el proceso de evolución, muchos pasan a guirnalda. Acá teníamos unas escrituras, que ya di la interpretación la clase pasada, y hoy vamos a ver el coligamento en guirnalda. Hay que recordar que el coligamento tiene que ver con la adaptación del sujeto al medio, cómo lo hace, si le es fácil, si le es difícil, si evade las situaciones al medio. Bueno, hoy vamos a ver entonces la guirnalda. Acá hice varias guirnaldas en las cuales, para que vean la diferencia, porque no todas tienen la misma significación. La guirnalda es la predisposición nativa a dejarse invadir por las impresiones. Es una tendencia natural a la adaptación. Pero dependiendo de cómo se dé la guirnalda, hay algunas modificaciones en las interpretaciones. ¿Mm? Acá, por ejemplo, tenemos una guirnalda que es profunda, dejó bastante espacio entre la zona superior y la zona inferior, y acá tenemos otra que es más baja. La que es más profunda está un poquito más relacionado con la melancolía, es la persona que se toma todo muy hondo. En cambio, en la otra es más superficial, o sea, se deja más influir también, no tanto la otra. También tenemos que tener en cuenta si es estrecha, o sea, ya lo vimos eso cuando era estrecho, que tenía que ver más con la inhibición, y si es ancha, si es expansionada, también con la inclinación. No es lo mismo una inclinación, todavía no vimos ese aspecto, pero bueno, es la que tiene más de 90 grados hacia la izquierda, ¿no? La vertical, y tenemos la inclinada. Como es justamente la guirnalda esa predisposición a tener una adaptación natural, en general se daría más con la inclinada, pero justamente de acuerdo a la inclinación, que eso lo vamos a ver más adelante, tiene sus particularidades. Después tenemos la guirnalda buclada, que la guirnalda buclada en realidad está relacionada con esa capacidad de la persona de manipular a los otros, pero lo vamos a ver seguidamente. Y luego está también la guirnalda angulosa, que ya no es tan redondeada en la base, tampoco forma el ángulo, pero se llama guirnalda angulosa y tiene que ver más justamente con la madurez, la capacidad de resistencia, porque se acuerdan que el ángulo tenía que ver con la firmeza, intransigencia, dureza. Bueno, acá como está suavizado, ayuda a que no se deje influenciar tanto la persona. Es decir, yo les quería enseñar primero que hay diferentes tipos de guirnaldas, o sea, no nos podemos dejar llevar por las interpretaciones. Esta es una guirnalda, está la interpretación. Tenemos que considerar el ambiente general, aparte del ambiente de la página, también el ambiente de la guirnalda mismo. Entonces, es un gesto abierto la guirnalda, hacia arriba, justamente. Está abierto hacia las manifestaciones elevadas del espíritu. Es al contrario que el arco que yo di en la clase pasada. Y justamente como se da en la zona media, tiene que ver con la adaptación. Recuerdo que se toma en cuenta la letra M y N minúsculas, y también las uniones entre las mayúsculas y las minúsculas para analizar el coligamento. Así
Así que tenemos que es una predisposición nativa a dejarse invadir por las impresiones. Puede ser influenciable la persona, puede ser influenciable, pero depende justamente si es profunda o si es más baja. Acá en este caso no se dejaría tanto influenciar, acá es más baja la guirnalda, y aparte de ser más ancha, es más expansionada esta persona, pero tenemos que tener en cuenta todo, ¿no? Ya sabemos. Acá tuve que agrandar la escritura, por lo tanto en este momento no sé qué medida tiene, pero si tuvieran estas medidas, acá está apretada la guirnalda y acá está más ancha. Por lo tanto, la más expansionada sería esta escritura, la segunda. Pero si fuera el tamaño este que vemos acá, ya la expansión la tendría también la otra persona por el tipo de inclinación, porque está más inclinada y es más grande. Es decir, que tenemos que ver todas las características. La persona que escribe con guirnaldas es eficaz en las relaciones con los demás, se vincula con naturalidad, es sociable, es abierta, es más receptiva, justamente porque está abierta arriba, confía en sí mismo y no trata de forzar las situaciones porque es más flexible. Es decir, que es la persona auténtica sin forzarse. Cuanto más dilatada, como dije, y más ancha es la guirnalda, más social, más abierta y más expansiva es la persona. Igualmente que cuanto más inclinada, pero ahora, como no di el tema todavía, no puedo expansionarme mucho. Si el ambiente gráfico es negativo, puede ser que la persona sea muy influenciable, es una persona que no tiene mucha evolución y se haya sobreadaptado porque es indecisa. Y después vamos a tener en cuenta otra cosa con el tema de las guirnaldas. Si se da la inclinación vertical, tampoco es otro aspecto que todavía no vimos. Tiene que ver con el autocontrol. Vertical sería los ejes o los plenos de 90 grados en la inclinación. Quiere decir que a pesar de tener la guirnalda y poder llegar a ser influenciable la persona por las impresiones, las rechaza porque es más independiente. Si la guirnalda, por ejemplo, es progresiva, quiere decir que cada vez se hace más inclinada, tiene que ver con la necesidad de la presencia de los demás. Y según la dimensión de la escritura, si es grande o pequeña, puede ser que la persona seleccione el ambiente y las personas, no se deja influenciar fácilmente. Ahora, si la guirnalda se da con una escritura blanda, que ya vimos lo que era una escritura blanda en unos videos anteriores, ya adopta una actitud más pasiva y que cede sin resistencia, es decir, que se puede llegar a dejar influenciar fácilmente. Luego, a ver si tenemos, bueno, acá teníamos ángulos, acá teníamos las guirnaldas también, que son bucladas. Esto lo vamos a ver ya para la clase próxima porque tiene que ver con el bucle. Les pido que a quienes les interese el tema se suscriban a la página, así vamos viendo las clases, cómo las vamos realizando y hasta pronto.